¿Te has sentido alguna vez atrapado en un sí que te consume? ¿Has dicho sí por compromiso, por miedo, por culpa y al final te has olvidado de ti mismo? Si la respuesta es sí, este libro es para ti. Decir no no es un acto de egoísmo ni de rebeldía, es un acto de amor profundo hacia uno mismo. Sanar no es solo reparar heridas, sino aprender a protegernos, a poner límites claros y firmes. Sanar es descubrir que detrás de cada no hay un espacio para el sí más auténtico, para la libertad y la paz interior. En estas páginas te invito a un viaje valiente y transformador, a reconocer cuándo has estado renunciando a ti mismo, a entender por qué nos cuesta tanto decir no y a descubrir herramientas para empezar a decirlo sin miedo, sin culpa y con amor. Porque sanar es un proceso de aprendizaje y la clave está en aprender a decir no. Prepárate para soltar cargas, para hacer silencio en el ruido de las expectativas externas y para reencontrarte contigo mismo. Este libro no solo quiere acompañarte a decir no, sino a que ese no te lleve a un sí poderoso, claro y liberador. ¿Estás listo para empezar a sanar? Entonces comencemos. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El peso de los sí que no queríamos dar. Desde muy temprano en la vida aprendemos que decir sí es la forma de ser aceptados, queridos y valorados. Nos enseñan que el no es sinónimo de rechazo, conflicto o incluso fracaso. Por eso, muchas veces, a lo largo de los años, acumulamos un gran peso invisible pero muy real. El peso de los sí que no queríamos dar. Estos sí no solo representan acuerdos o compromisos, sino renuncias, sacrificios y silencios que se van sumando, capa tras capa, hasta convertirse en un lastre que nos impide avanzar, respirar y ser verdaderamente libres. Pensamos que ceder es la única manera de mantener la paz, de evitar problemas o decepcionar a otros. Pero lo que en realidad sucede es que cada sí no deseado se convierte en una pequeña herida que sangra en el interior. Lo paradójico es que muchas veces creemos que estamos haciendo un acto de amor y generosidad, cuando en realidad estamos ignorando nuestras propias necesidades y límites, y al hacerlo nos desconectamos de nosotros mismos. Así, sin darnos cuenta, la salud emocional y física empieza a resentirse, la ansiedad, el estrés, la fatiga, la irritabilidad y hasta enfermedades pueden ser señales de que nuestro cuerpo y nuestra mente están pagando el precio de esos sí impuestos. Porque decir sí no deseado no es simplemente una frase, es un contrato con nuestro propio desgaste. En este capítulo exploraremos cómo reconocer ese peso, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y cómo comienza a fracturar nuestra integridad. Aprenderemos a identificar las situaciones en las que hemos dicho sí solo por costumbre o miedo, y cómo ese hábito puede haber moldeado la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Pero también, y muy importante, veremos que no se trata de culparnos ni de juzgarnos, sino de entender que estamos atrapados en un sistema de creencias y patrones aprendidos que nos hicieron creer que el valor personal depende de complacer siempre. Desde esa comprensión nace la posibilidad de un cambio. Este capítulo es el punto de partida para soltar el peso que hemos llevado, para abrir la puerta hacia la sanación verdadera. Esa que empieza en el momento en que decidimos que nuestro bienestar también importa, y que aprender a decir no es la llave para recuperar el equilibrio perdido. La sanación comienza cuando reconocemos el daño que nos hacemos al negar nuestras propias necesidades, y que el poder de transformar nuestra vida está en nuestras manos, en la decisión valiente de decir no a lo que nos perjudica y decir sí a nuestra autenticidad. Este peso de los sí no deseados es más común de lo que creemos, y entenderlo es el primer paso para no cargar más con él. Este capítulo te invita a mirar con honestidad todas las áreas de tu vida donde has cedido por miedo, culpa o inseguridad, y a empezar a cuestionar ese patrón. Aquí descubrirás que sanar no es un acto pasivo, sino un proceso activo, que demanda coraje y compromiso contigo mismo, porque la libertad no está en complacer siempre, sino en elegir con conciencia y respeto, y esa elección comienza con un no.
Al terminar este capítulo, estarás un poco más consciente de tu historia con el sí y el no, y habrás dado el primer paso en un camino que, aunque desafiante, te llevará a una vida más plena, libre y sana. Capítulo 2. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? Decir no parece una acción sencilla, casi trivial, una palabra corta que debería fluir con naturalidad cuando algo no nos conviene o no queremos hacerlo. Sin embargo, para muchas personas esa simple palabra se vuelve un desafío enorme, un muro invisible que parece infranqueable. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? La respuesta no es sencilla ni única, sino un entramado complejo de factores culturales, emocionales, psicológicos y sociales que, a lo largo de la vida, van moldeando nuestras creencias y comportamientos. Desde la infancia, aprendemos que el amor, la aprobación y la seguridad dependen muchas veces de nuestra capacidad para complacer, para no causar problemas, para ser buenos hijos, amigos, empleados, parejas. Nos enseñan que decir no puede ser interpretado como un acto de egoísmo, rechazo o insensibilidad, y en ese aprendizaje se va gestando una voz interna que duda, que teme y que muchas veces se silencia. A lo largo de nuestra vida, esa voz se alimenta de múltiples miedos: miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo a la soledad, miedo a la crítica o al rechazo. Cada vez que queremos decir no, esos miedos emergen como guardias en la puerta, susurrándonos que no es seguro hacerlo, que hay que ceder para mantener la relación, la paz o la aceptación. Esos miedos, aunque nos protegen, también nos limitan, nos mantienen atrapados en un patrón en el que el sí es la moneda de cambio para obtener afecto, reconocimiento o simplemente para evitar confrontaciones. Además, está la influencia profunda de la cultura y el contexto social. En muchas sociedades, la obediencia, la humildad y el sacrificio son valores exaltados, y decir no puede ser visto como un acto de rebeldía o desobediencia que se penaliza socialmente. En el trabajo, en la familia, en la pareja, nos enseñan a ser serviciales, a ceder, a adaptarnos, incluso a costa de nuestra propia comodidad o bienestar. Por eso, decir no solo implica superar miedos internos, sino también enfrentarnos a expectativas externas, a juicios, a etiquetas. Cuando sumamos todo esto, entendemos que la dificultad para decir no es una falla personal ni una cuestión de falta de voluntad, sino un reflejo de un sistema complejo que nos condiciona desde muy temprano. También es importante reflexionar sobre la relación que tenemos con la culpa. Esa culpa que emerge al poner límites, que nos hace sentir que estamos siendo injustos, egoístas o que estamos fallando a alguien. La culpa es uno de los sentimientos más poderosos que nos paralizan y nos mantienen esclavos de un sí impuesto. Pero, ¿qué sucede si reparamos en que esa culpa no es nuestra sino heredada? Heredamos patrones familiares, culturales, creencias que nos dicen que debemos sacrificarnos, que debemos ser siempre los que ceden. Reconocer esto es fundamental para empezar a desarmar esos bloqueos y para darnos permiso de elegir diferente. Otra dimensión fundamental es la autoestima. Cuando no creemos en nuestro propio valor o cuando no nos sentimos merecedores de respeto y cuidado, es mucho más difícil decir no. La baja autoestima nos hace depender de la aprobación externa y nos obliga a decir sí para no perder ese poco reconocimiento que creemos tener. Por eso, sanar y aprender a decir no están profundamente ligados a reconstruir nuestra relación con nosotros mismos, a cultivar el amor propio y a entender que merecemos respeto y bienestar. Finalmente, este capítulo invita a reflexionar sobre que decir no es solo una acción, sino un acto de coraje y libertad. No se trata de rechazar a los demás de forma arbitraria, sino de elegir con conciencia y respeto, tanto hacia los otros como hacia nosotros mismos. Cada no que aprendemos a decir es una afirmación de nuestra autenticidad, un acto que sana porque nos devuelve el poder perdido y nos conecta con nuestra verdad. Preguntarnos por qué nos cuesta decir no nos abre la puerta para descubrir nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras creencias limitantes, pero también para ver la luz que hay más allá, esa luz que nos invita a caminar hacia la sanación con valentía y amor propio. Este es un paso indispensable en el proceso que proponemos, porque entender las causas de esa dificultad nos prepara para transformarla, para tomar decisiones conscientes y para empezar a vivir con más libertad y plenitud. Capítulo 3. El mito de ser buena persona.
Desde pequeños, uno de los mensajes más repetidos y arraigados en nuestra cultura es que para ser aceptados y queridos debemos ser buenas personas. Pero, ¿qué significa realmente ser buena persona? Y, más importante aún, ¿qué precio pagamos por sostener esa imagen? El mito de ser buena persona se sostiene sobre la idea de que la bondad se mide en la capacidad para agradar, para sacrificarse y para decir siempre sí cuando alguien nos lo pide. En esa construcción, ser buena persona significa no incomodar, no generar conflictos y ser generoso hasta el punto de olvidarnos de nuestras propias necesidades. Este mito puede parecer inocente o incluso noble, pero en realidad puede ser una trampa silenciosa que nos aleja de nuestra autenticidad y de nuestra verdadera salud emocional. Sostener la idea de que ser bueno implica complacer a los demás a toda costa genera un desgaste constante, porque nunca es posible contentar a todos sin renunciar a algo esencial de nosotros mismos. Nos convertimos en prisioneros de una expectativa externa, en actores de un guión que no elegimos, pero que sentimos la obligación de interpretar. Esa obligación se transforma en una carga pesada, una exigencia interna que nos lleva a desconectarnos de nuestras emociones reales, de nuestros deseos profundos y de nuestras propias fronteras. En este proceso, el concepto de bondad pierde su verdadera esencia, que no es agradar ni sacrificar, sino actuar con respeto, honestidad y amor, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Por eso, el mito de ser buena persona es un espejismo que debemos derribar para poder sanar. Cuando nos liberamos de esa idea errónea, comenzamos a entender que decir no no es ser mala persona, sino ser auténtico, ser honesto y ser responsable con nuestro bienestar. Este capítulo invita a una profunda reflexión sobre cómo hemos incorporado esta creencia desde la infancia, a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general. Analizaremos cómo este mandato afecta nuestras relaciones personales, laborales y sociales, y cómo nos condiciona a mantener una fachada que, aunque parezca sólida, está construida sobre la negación de nuestra voz interior. También veremos que detrás de la necesidad de ser buena persona, a veces hay un temor profundo a la soledad, al rechazo o a la pérdida de amor, y cómo ese miedo puede ser un motor poderoso que nos empuja a decir sí, incluso cuando deseamos decir no. Es fundamental entender que la verdadera bondad nace desde el equilibrio, desde el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, y que los límites claros son una expresión de ese respeto. Aprender a decir no es, por tanto, una forma de practicar la bondad genuina, porque al cuidarnos también cuidamos nuestras relaciones y nuestro entorno. En este capítulo también exploraremos el impacto que este mito tiene en la autoestima y en la salud mental. La presión por ser siempre buenos puede generar ansiedad, estrés, agotamiento y una sensación de vacío, porque nunca se alcanza la perfección que se espera. Sin embargo, cuando nos permitimos soltar esa carga, nos abrimos a la posibilidad de vivir con más autenticidad, integridad y paz interior. Finalmente, este capítulo es un llamado a la valentía para cuestionar y desarmar el mito de ser buena persona, para liberarnos de la culpa y el miedo que lo acompañan, y para aprender a vivir desde un lugar más auténtico, donde el no sea una herramienta de sanación y empoderamiento. Porque sanar es también redefinir quiénes somos más allá de los mandatos sociales y reconocer que merecemos vivir con respeto, amor propio y libertad. Capítulo 4. Sí a los otros, no a mí. La traición silenciosa. Existe una forma de traición que no se ve en los grandes conflictos ni en las rupturas evidentes. Es una traición silenciosa, sutil, que se infiltra en lo cotidiano y que pocas veces reconocemos hasta que el daño ya está hecho. Esa traición es la que nos hacemos a nosotros mismos cuando decimos sí a los demás, aunque nuestro interior esté gritando un no. En esta paradoja reside una de las heridas más profundas que afectan nuestra salud emocional y espiritual, la renuncia a nuestra propia voz, la negación de nuestras necesidades y deseos en favor de cumplir con expectativas externas. Decir sí a los otros y no a uno mismo es una dinámica que se instala muchas veces por la necesidad de pertenencia, aceptación y amor. Vivimos en sociedades y familias donde el miedo al rechazo es una fuerza poderosa,
donde la incertidumbre sobre nuestra valía nos lleva a buscar fuera el reconocimiento que no hemos aprendido a darnos internamente. Esa búsqueda hace que nos olvidemos de nuestra esencia, que sacrificamos nuestra autenticidad en el altar del ser aceptados. Esta traición silenciosa tiene consecuencias que no siempre identificamos con claridad, porque se manifiestan en pequeñas renuncias diarias, en la acumulación gradual de insatisfacción, frustración y resentimiento hacia nosotros mismos. Nos acostumbramos a poner en segundo plano lo que sentimos, pensamos y necesitamos, creyendo erróneamente que ese sacrificio es necesario para mantener la armonía o evitar conflictos. Sin embargo, lo que en apariencia es un acto de amor hacia los demás, en realidad se convierte en una forma de violencia hacia nuestro propio ser. Cada vez que negamos un no genuino, dejamos un espacio vacío dentro que puede crecer hasta afectar nuestra autoestima, nuestro equilibrio emocional e incluso nuestra salud física. El cuerpo muchas veces es el último receptor de este abandono, manifestando síntomas de estrés, ansiedad o enfermedades que no siempre relacionamos con esta dinámica interna. Reconocer esta traición es fundamental para iniciar un proceso de sanación auténtico. Este capítulo invita a la reflexión profunda sobre cuántas veces hemos preferido callar, ceder o complacer para evitar la incomodidad de un no, y cómo esas decisiones han moldeado nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Es un llamado a mirarnos con honestidad, sin juzgarnos, para entender que en esa traición silenciosa hay un intento de protegernos de heridas mayores, pero también un patrón que podemos transformar. Aprender a decir no a tiempo es un acto de coraje y de amor propio que nos permite recuperar nuestra integridad y nuestro poder personal. Además, este capítulo explora cómo la falta de límites claros puede afectar nuestras relaciones, generando ciclos de dependencia, resentimiento y agotamiento emocional. Cuando no somos capaces de expresar un no genuino, permitimos que se violen nuestros espacios personales y que se perpetúen dinámicas desequilibradas. Por eso, sanar implica no solo decir no para protegernos, sino también establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. En esta reflexión profunda también abordamos la importancia de reconocer las emociones que surgen al comenzar a poner límites. La culpa, el miedo y la inseguridad pueden aparecer con fuerza, pero son parte del proceso de desaprender viejos hábitos y creencias limitantes. La clave está en acompañar ese proceso con compasión y paciencia, aprendiendo que sanar es un camino gradual y no un salto inmediato hacia la perfección. Finalmente, este capítulo nos invita a abrazar la paradoja de que decir no a los demás, cuando es necesario, es en realidad decir sí a nosotros mismos. Ese sí es la base para construir una vida más auténtica, equilibrada y plena, donde la sanación se manifiesta en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Porque la verdadera libertad nace cuando dejamos de traicionarnos y empezamos a honrar nuestra voz interior. Esa voz que nos guía hacia el bienestar y la paz. Capítulo 5. Heridas que nos enseñaron a ceder. Desde la infancia, nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos se va construyendo a partir de experiencias que dejan marcas, huellas invisibles pero poderosas, nuestras heridas emocionales. Estas heridas no solo duelen, sino que también enseñan, moldean y condicionan nuestras respuestas frente a la vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, esas heridas son las maestras que nos enseñan a ceder, a callar, a decir sí cuando en realidad queremos decir no. La necesidad de aceptación, la búsqueda de amor y seguridad, el miedo al abandono o al rechazo son emociones profundamente vinculadas con esas heridas que guardamos desde pequeños. Cuando somos niños, dependemos de los adultos para nuestra supervivencia y bienestar. Por eso, aprendemos rápidamente que la forma de mantenernos seguros es complacer, adaptarnos y evitar conflictos. Si al expresar una negativa recibimos castigos, desaprobación o distancia, interiorizamos la idea de que decir no es peligroso y comenzamos a construir muros invisibles que nos aíslan de nuestra propia voz. Así, muchas de las personas que hoy luchan para poner límites llevan dentro una historia de heridas que les enseñaron a ceder como mecanismo de protección. Estas heridas pueden tener distintas formas: rechazo, abandono, humillación, manipulación o incluso el silencio emocional.
Cada una de ellas contribuye a configurar un mapa interno donde el no aparece como una amenaza o una transgresión que hay que evitar a toda costa. Pero estas heridas no solo nos enseñaron a ceder, también nos hicieron desconfiar de nuestra intuición, de nuestras emociones y de nuestra capacidad para decir no sin sentirnos culpables o temerosos. Cuando estas heridas permanecen abiertas, se repiten patrones de comportamiento que nos mantienen atrapados en relaciones tóxicas, en ambientes que nos desgastan o en situaciones que nos niegan la posibilidad de crecer y ser felices. Reconocer y mirar esas heridas es un paso indispensable para sanar. Este capítulo invita a una profunda reflexión sobre cómo las experiencias dolorosas del pasado pueden estar aún influyendo en nuestra vida presente, condicionando nuestras decisiones y limitando nuestra capacidad de poner límites sanos. Sanar no significa olvidar o borrar esas heridas, sino integrarlas con amor y comprensión, transformarlas en aprendizajes que nos ayuden a elegir desde un lugar más consciente y libre. También es fundamental entender que el proceso de sanación es personal y único, que no existen recetas mágicas, sino la disposición para mirarnos con honestidad, compasión y paciencia. Aprender a decir no es parte de ese proceso, porque al hacerlo estamos honrando nuestras heridas y nuestro camino de recuperación. En este capítulo exploraremos además cómo podemos empezar a reconocer las señales internas que nos indican cuándo estamos cediendo desde una herida para poder responder con más conciencia y autocuidado. Porque sanar es también reconectar con nuestro poder personal y con la sabiduría que reside en nuestro interior. Finalmente, esta reflexión nos invita a abrazar la idea de que nuestras heridas no nos definen, pero sí pueden ser nuestras maestras. Nos enseñan que la verdadera fortaleza está en aceptar nuestra vulnerabilidad y en aprender a cuidarnos, poniendo límites claros y amorosos. Sanar es un acto de valentía, un compromiso con nosotros mismos para romper con viejos patrones y construir una vida donde decir no sea una expresión de amor, respeto y libertad. Capítulo 6. La culpa, la sombra que paraliza. La culpa es una emoción compleja, un peso invisible que muchas veces llevamos sin cuestionar, como si fuera parte inevitable de la vida. En el camino de aprender a decir no para sanar, la culpa suele aparecer como la sombra que paraliza, que nubla nuestra claridad y dificulta la toma de decisiones en favor de nuestro bienestar. Entender la culpa y su origen es fundamental para liberarnos de su dominio y avanzar hacia una vida más auténtica y libre. En primer lugar, es importante reconocer que la culpa no siempre es negativa. En su sentido más básico, es una señal interna que nos alerta cuando hemos causado daño o hemos actuado en contra de nuestros valores. Sin embargo, en muchos casos, la culpa se convierte en una prisión emocional cuando se basa en expectativas ajenas, en mandatos sociales o en creencias limitantes que no reflejan nuestra verdadera esencia. Esta culpa condiciona nuestro comportamiento, especialmente cuando se trata de poner límites y decir no. La voz interna que nos dice, deberías hacerlo, no puedes fallar, debes ayudar, se alimenta precisamente de ese sentimiento, convirtiendo cada no en un acto casi prohibido, un riesgo que amenaza con desatar juicios y rechazos. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo la culpa se arraiga en nuestra historia personal y colectiva, cómo se transmite de generación en generación y cómo se expresa en la vida cotidiana. Muchas veces, la culpa es heredada, un legado emocional que recibimos de nuestras familias, de la cultura o de las instituciones que nos rodean, y que nos impide reconocernos con derecho a decir no sin sentirnos mal. La culpa se vincula estrechamente con el miedo a perder el amor o la aceptación, con la creencia errónea de que nuestra valía depende de la aprobación externa y de que nuestros actos deben siempre favorecer a los demás, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Sin embargo, esa dinámica es insostenible y nos lleva a un círculo vicioso, donde la culpa paraliza y la renuncia se perpetúa.
Aprender a identificar cuándo la culpa está actuando en nuestra toma de decisiones es un paso clave para empezar a liberarnos. En este capítulo exploraremos estrategias para distinguir entre la culpa real, que puede ser un motor para reparar y crecer, y la culpa tóxica, que limita y bloquea nuestra autenticidad. También hablaremos de la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino fundamentalmente hacia nosotros mismos. El perdón es un acto liberador que nos permite soltar el peso de la culpa y avanzar hacia la sanación. Otra reflexión importante aquí es cómo la culpa está relacionada con la cultura del sacrificio, ese ideal social que exalta el dar sin límites y el renunciar a uno mismo en nombre del deber, la familia o el trabajo. Este ideal, aunque muchas veces bien intencionado, perpetúa el miedo a decir no y nos aleja de una vida equilibrada y auténtica. Finalmente, este capítulo es un llamado a la valentía para enfrentar la culpa con honestidad y compasión. Decir no es un acto que puede despertar culpa, pero también es un acto de amor propio que merece ser reconocido y respetado. Sanar es aprender a soltar esa sombra paralizante para que podamos vivir con integridad, respeto y libertad, reconociendo que nuestros límites son una expresión legítima de cuidado hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. En la medida en que aprendemos a gestionar la culpa desde la conciencia y el amor, abrimos el camino para una vida más plena, donde el no deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta poderosa de sanación y crecimiento. Capítulo 7. El miedo al conflicto, la barrera invisible. El miedo al conflicto es una de las barreras más poderosas y sutiles que nos impiden decir no y establecer límites saludables en nuestra vida. A menudo, este miedo actúa como un muro invisible que bloquea nuestra voz interior y nos condiciona a ceder, a evitar confrontaciones, incluso cuando éstas son necesarias para nuestro bienestar emocional y mental. Entender el origen y la naturaleza de este miedo es esencial para empezar a desmantelar sus efectos y avanzar hacia una vida más libre y auténtica. Desde la infancia, muchos aprendemos a temer el conflicto porque está asociado con experiencias dolorosas, con castigos, rechazos o rupturas emocionales. Nos enseñan que el conflicto es algo negativo que hay que evitar y que para mantener la armonía y el amor debemos ceder o callar nuestras necesidades. Sin embargo, esta visión simplista es una trampa que nos priva de la oportunidad de crecer y sanar. El conflicto, en su esencia, es una expresión natural e inevitable de la diversidad humana. Es el choque de diferentes opiniones, necesidades y deseos que surge cuando interactuamos con otros. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Pero cuando internalizamos el miedo al conflicto, comenzamos a asociarlo automáticamente con dolor, rechazo o pérdida, y preferimos evitarlo a cualquier costo. Esta evitación nos lleva a acumular resentimientos, frustraciones y desconexiones internas que con el tiempo se traducen en agotamiento emocional y en la pérdida de autenticidad. Muchas personas que no saben decir no han desarrollado mecanismos para esquivar el conflicto: el silencio, la sumisión, la evasión o la complacencia excesiva. Estos mecanismos, aunque parecen protegernos momentáneamente, perpetúan un ciclo donde la verdadera comunicación y el respeto mutuo quedan relegados y donde nuestras propias necesidades quedan invisibilizadas. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo el miedo al conflicto se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida, en la familia, el trabajo, la pareja y las amistades. Veremos cómo la cultura y los roles sociales refuerzan este miedo, premiando la quietud y castigando la expresión abierta de desacuerdos o límites. Además, exploraremos cómo este miedo puede estar vinculado a la baja autoestima, a la inseguridad y a la falta de confianza en nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles. Superar el miedo al conflicto no significa buscar peleas ni confrontaciones destructivas, sino aprender a verlo como una oportunidad de crecimiento y comunicación auténtica. Significa desarrollar la valentía para expresar nuestras necesidades, deseos y límites con respeto y asertividad, sabiendo que un conflicto sano puede fortalecer las relaciones en lugar de destruirlas. También hablaremos de la importancia de la empatía, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, como una herramienta clave para navegar los conflictos de manera constructiva.
En la medida en que aprendemos a aceptar el conflicto como parte natural de la vida, podemos soltar el miedo que nos paraliza y empezar a decir no con confianza, coherencia y amor propio. Finalmente, este capítulo nos invita a una reflexión profunda sobre cómo podemos transformar nuestra relación con el conflicto, dejándolo de lado como una amenaza para verlo como un espacio para el diálogo, el aprendizaje y la sanación. Porque sanar es también desarmar esas barreras invisibles que nos impiden vivir con integridad, autenticidad y libertad. Capítulo 8. La dependencia emocional disfrazada de amor. La dependencia emocional es un fenómeno complejo que muchas veces se disfraza bajo el manto del amor y la necesidad afectiva. En el proceso de sanar y aprender a decir no, es imprescindible entender cómo esta dependencia actúa como una cadena invisible que nos ata a relaciones y dinámicas que nos hacen daño, impidiéndonos establecer límites claros y proteger nuestro bienestar. La dependencia emocional se manifiesta cuando el bienestar y la felicidad de una persona dependen excesivamente de la aprobación, atención o presencia de otra. En estos casos, la capacidad para decir no se ve comprometida porque el miedo a perder ese vínculo se vuelve tan fuerte que se prioriza la relación sobre la propia integridad. Este tipo de dependencia no nace de una verdadera conexión saludable, sino de heridas profundas, de inseguridades y de carencias afectivas no resueltas que buscan ser llenadas desde afuera en lugar de desde adentro. Reflexionar sobre esta dependencia implica mirar con honestidad cómo, muchas veces, confundimos el amor con la necesidad y cómo esa confusión puede llevarnos a ceder nuestros límites, a tolerar comportamientos dañinos y a sacrificar nuestra autenticidad. En este capítulo exploraremos las señales sutiles y no tan sutiles que indican que estamos atrapados en una dependencia emocional, el miedo constante al abandono, la sensación de vacío sin la otra persona, la justificación de conductas tóxicas, la incapacidad para estar solos y la pérdida progresiva del sentido de identidad. Además, profundizaremos en cómo esta dependencia alimenta la dificultad para decir no, pues la persona dependiente teme que hacerlo signifique la ruptura definitiva del vínculo y, por ende, una nueva herida. Esta dinámica se vuelve un círculo vicioso, donde el miedo y la necesidad se retroalimentan y donde la autonomía personal queda relegada a un segundo plano. Sanar esta dependencia requiere un trabajo profundo de autoobservación, aceptación y fortalecimiento de la autoestima. Es un proceso que implica reconocer el propio valor más allá del otro, aprender a estar con uno mismo en paz y a disfrutar de la propia compañía. También es fundamental desarrollar la capacidad para establecer límites saludables y para comunicar con claridad y respeto nuestras necesidades, sin temor a perder el amor o la aprobación. En este capítulo reflexionaremos sobre la importancia de diferenciar el amor genuino de la dependencia emocional, entendiendo que el amor sano es aquel que libera, que respeta la individualidad y que fomenta el crecimiento mutuo. Al contrario, la dependencia es una forma de esclavitud emocional que impide la libertad y la plenitud. También abordaremos el papel de la compasión y la paciencia en el camino hacia la autonomía emocional, reconociendo que sanar estas heridas no es un acto instantáneo, sino un proceso gradual que requiere apoyo y valentía. Finalmente, este capítulo invita a una reflexión profunda sobre cómo podemos comenzar a construir relaciones desde el amor auténtico, donde decir no es una expresión natural de respeto hacia uno mismo y hacia el otro, y donde la libertad emocional es la base para la conexión verdadera. Sanar es, en este sentido, aprender a amarnos sin ataduras, a decir sí desde el corazón y a decir no cuando es necesario, liberándonos así de la dependencia disfrazada de amor. Capítulo 9. La voz interior silenciada. Reencontrar nuestro propio poder. En el camino de sanar y aprender a decir no, uno de los obstáculos más poderosos y silenciosos que enfrentamos es la pérdida o el silenciamiento de nuestra voz interior.
Esa voz que alguna vez nos guió con intuición, que nos alertaba sobre lo que nos convenía o no, que nos conectaba con nuestras emociones más profundas y con nuestra esencia más auténtica, a menudo se ve acallada por el ruido externo, por las expectativas ajenas y por las heridas no sanadas que nos hicieron desconfiar de nosotros mismos. Reconocer y reencontrar esa voz interior es un paso fundamental para recuperar el poder personal y la autonomía emocional, que son la base para decir no con firmeza y amor propio. La voz interior puede definirse como ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, esa brújula que nos orienta hacia lo que es coherente con nuestros valores, deseos y necesidades. Sin embargo, cuando crecemos en ambientes donde la crítica, la imposición o el rechazo predominan, aprendemos a desconectar esa voz para evitar el dolor y la confrontación. Esto genera una desconexión profunda con nuestro ser, una especie de ceguera emocional que nos hace depender de la validación externa para tomar decisiones. En este capítulo, reflexionaremos sobre las causas y consecuencias de este silenciamiento. Veremos cómo la voz interior puede ser opacada por voces externas muy fuertes, las de la familia, la sociedad, la cultura, que muchas veces imponen reglas rígidas sobre quiénes debemos ser y cómo debemos actuar. También analizaremos cómo la autoexigencia y la crítica interna actúan como otro tipo de voces que nos sabotean y nos hacen dudar de nuestro juicio y valor. Esta desconexión con nuestra voz interior se traduce en confusión, inseguridad, indecisión y sobre todo en la dificultad para poner límites claros. La ausencia de una voz interna fuerte y confiable nos hace vulnerables a la manipulación, a la complacencia y a la renuncia de nuestras necesidades. Recuperar esta voz requiere un proceso consciente y paciente que implica escucharnos sin juicio, honrar nuestras emociones y pensamientos y reconocer que nuestra voz es digna de ser escuchada. En este capítulo, invitamos a la reflexión sobre cómo podemos empezar a cultivar esa escucha interna a través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva, el diálogo interno amoroso y la atención plena. También exploraremos cómo el autocuidado y la autoaceptación son fundamentales para fortalecer nuestra voz interior. Cuando aprendemos a respetarnos y a cuidarnos, nuestra voz gana fuerza y claridad. Otro aspecto clave que abordamos es la relación entre la voz interior y la autenticidad. La autenticidad nace cuando permitimos que nuestra voz se exprese sin miedo ni culpa, cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos y a vivir en coherencia con eso. Decir no desde la autenticidad no es solo un acto de defensa personal, sino una manifestación de libertad y respeto. Finalmente, este capítulo nos invita a abrazar la idea de que la sanación comienza por reencontrar esa voz interior que muchas veces hemos dejado de escuchar. Porque sanar es recuperar nuestro poder, es aprender a confiar en nosotros mismos y es construir una vida donde nuestra voz sea el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia decisiones que nutren nuestra alma y protegen nuestro bienestar. La voz interior no solo nos permite decir no cuando es necesario, sino que también nos habilita para decir sí con convicción y alegría desde un lugar de verdad profunda y amor propio. Capítulo 10. La libertad de elegir, responsabilidad y poder en el no. En el camino de sanar y aprender a decir no, uno de los descubrimientos más liberadores pero también desafiantes es comprender que decir no implica asumir plenamente la libertad de elegir. Esta libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad que nos conecta con nuestro poder personal y con la construcción consciente de una vida auténtica y plena. Muchas veces, la dificultad para decir no está ligada a una visión limitada de la libertad, en la que pensamos que elegir implica evitar el conflicto, complacer a todos y mantener una fachada de armonía a cualquier costo. Sin embargo, la verdadera libertad se manifiesta cuando reconocemos que decir no es un acto consciente y valiente, donde asumimos las consecuencias de nuestras decisiones con integridad y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. En este capítulo exploraremos la relación entre libertad, responsabilidad y poder personal.
Entender que cada no que pronunciamos es una afirmación de nuestra autonomía nos invita a revisar las creencias que nos limitan, como el miedo a perder el amor, el temor al juicio o la creencia de que debemos estar siempre disponibles para los demás. La libertad de elegir nos confronta con la idea de que somos los creadores de nuestra vida y que nuestras decisiones moldean nuestro destino. Al asumir este poder, dejamos de ser víctimas de las circunstancias o de las expectativas ajenas y nos convertimos en protagonistas activos de nuestra historia. Reflexionaremos sobre cómo asumir esta responsabilidad puede generar temor, pues implica salir de la zona de confort y enfrentarnos a la incertidumbre y al rechazo. Pero también es un camino que conduce al crecimiento, la autenticidad y la sanación profunda. Decir no con libertad significa reconocer que tenemos el derecho y el deber de cuidar nuestro espacio emocional, físico y mental, y que hacerlo no nos hace egoístas, sino personas conscientes y respetuosas de sí mismas. Además, abordaremos cómo esta libertad no solo es un acto individual, sino que tiene un impacto en nuestras relaciones y en la forma en que construimos vínculos más sanos y equilibrados. Cuando decimos no desde la responsabilidad y el poder personal, invitamos a los demás a hacer lo mismo, generando espacios de respeto mutuo y crecimiento compartido. En este capítulo también reflexionaremos sobre la importancia de la autocompasión en este proceso, porque la libertad de elegir viene acompañada a veces de sentimientos de culpa o duda, y ser amables con los otros mismos es clave para sostenernos en el camino. Finalmente, este capítulo es una invitación a abrazar la libertad como un acto de amor propio y compromiso con nuestra salud emocional. Sanar es aprender a elegir con valentía, a decir no sin miedo y a construir una vida donde nuestra voz y nuestro poder sean respetados y honrados. Porque en cada no consciente y responsable estamos sembrando las semillas de una existencia auténtica, plena y libre. Capítulo 11. La resiliencia del corazón. Aprender a levantarse después del rechazo. En el proceso de sanar y aprender a decir no, inevitablemente nos enfrentamos a uno de los miedos más profundos y universales, el rechazo. Decir no implica la posibilidad real de ser rechazados, de perder aprobación, cariño o aceptación, y esa posibilidad puede paralizarnos y alejarnos de nuestro propio poder. Sin embargo, el rechazo no es una sentencia definitiva, ni un reflejo absoluto de nuestro valor. Es un fenómeno humano que, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia, para aprender a levantarnos una y otra vez con el corazón intacto y el espíritu más fuerte. La resiliencia del corazón es esa capacidad humana maravillosa de sanar heridas emocionales, de transformar el dolor en aprendizaje y de recuperar la esperanza y la confianza en uno mismo y en la vida. Es el arte de mantenernos firmes ante las adversidades, de abrazar la vulnerabilidad y de seguir caminando con autenticidad, incluso cuando el rechazo toca nuestra puerta. En este capítulo exploraremos la naturaleza del rechazo y cómo éste afecta nuestra autoestima y nuestras relaciones. Reflexionaremos sobre cómo la experiencia del rechazo puede ser moldeada por nuestras creencias internas, por las heridas emocionales no sanadas y por la manera en que interpretamos los eventos. Muchas veces, el rechazo se magnifica en nuestra mente, se convierte en una voz que nos juzga y nos etiqueta, cuando en realidad es solo una experiencia externa que no define quiénes somos. Aprender a manejar el rechazo es aprender a separarnos de esa voz crítica, a ver el rechazo como algo externo, no como un juicio absoluto sobre nuestro valor. También reflexionaremos sobre la importancia de la autocompasión en este proceso. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos, el dolor se profundiza y la resiliencia se debilita. Por eso, cultivar una relación amorosa con nuestro propio corazón es fundamental para levantarnos con fuerza y dignidad. La resiliencia del corazón implica aceptar nuestras emociones, permitirnos sentir el dolor y la tristeza, pero sin quedarnos atrapados en ellos. Es un proceso de aceptación y transformación donde el amor propio actúa como el motor que impulsa la sanación. En este capítulo también abordaremos cómo el rechazo puede ser un maestro, que nos invita a redefinir nuestras prioridades, a discernir quiénes realmente merecen nuestro tiempo y energía, y a fortalecer nuestros límites.
Cada rechazo nos ofrece la oportunidad de reenfocar nuestra vida y de acercarnos a relaciones más auténticas y nutritivas. Finalmente, este capítulo es una invitación a abrazar la resiliencia como una cualidad esencial para sanar y crecer, a entender que el rechazo no es el fin del camino, sino un paso necesario en la construcción de una vida donde decir no sea un acto de amor propio y valentía. Porque sanar es aprender a levantarse después del rechazo, a confiar en la fuerza de nuestro corazón y a seguir adelante con la certeza de que somos dignos de respeto, amor y libertad. Capítulo 12. La autoaceptación como base para un no auténtico. La autoaceptación es uno de los pilares fundamentales en el proceso de sanar y aprender a decir no con autenticidad y amor propio. Sin ella, cualquier intento de establecer límites claros y saludables puede verse debilitado por la inseguridad, la autoexigencia y la falta de confianza en nuestro propio valor. En este capítulo exploraremos cómo la autoaceptación no es simplemente un concepto o un ideal, sino una práctica diaria y consciente que implica reconocernos tal como somos, con nuestras luces y sombras, con nuestras fortalezas y debilidades y con la profunda humanidad que nos conecta a todos. La autoaceptación es, en esencia, un acto radical de amor hacia uno mismo. Es la capacidad de mirar nuestro reflejo interior sin juicio, sin rechazo y con la compasión que merecemos como seres imperfectos pero valiosos. Este acto no solo nos libera del peso de la culpa y la crítica interna, sino que también fortalece nuestra voz interior y nuestra capacidad para tomar decisiones que respetan nuestra integridad. Muchas veces, la dificultad para decir no nace de una relación conflictiva con nosotros mismos, donde la voz interna está dominada por la crítica severa y la búsqueda constante de aprobación externa. Cuando no nos aceptamos, tememos que al poner límites estaremos perdiendo el amor o la aceptación de los demás y preferimos sacrificar nuestra verdad para mantener una falsa armonía. En este capítulo reflexionaremos sobre los obstáculos más comunes para la autoaceptación, como la comparación constante con otros, la internalización de mensajes negativos recibidos en la infancia y la resistencia a reconocer nuestras propias necesidades y deseos. También exploraremos cómo la autoaceptación es un proceso dinámico que requiere paciencia y compromiso y que implica aprender a sostenernos con ternura incluso en los momentos de dificultad o error. La autoaceptación es también un camino hacia la autenticidad. Cuando nos aceptamos, nos damos permiso para ser quienes realmente somos, y esto se refleja en la forma en que nos comunicamos con el mundo. Decir no desde la autoaceptación es un acto genuino, libre de miedo y de culpa, porque nace de la comprensión profunda de que cuidar de uno mismo es esencial para vivir con plenitud y respeto. Este capítulo invita a la reflexión sobre cómo podemos cultivar la autoaceptación en nuestra vida cotidiana, a través de prácticas como la meditación, el diálogo interno positivo, la escritura terapéutica y el autocuidado consciente. También hablaremos de la importancia de rodearnos de personas y ambientes que nos apoyen en este camino, que nos reflejen amor y respeto y que nos impulsen a crecer. Finalmente, este capítulo nos desafía a abrazar la autoaceptación como la base sólida desde la cual podemos construir una vida de límites claros, relaciones sanas y decisiones auténticas. Sanar es, en última instancia, aprender a mirarnos con los ojos del amor, a decir no sin miedo y a vivir desde la verdad profunda que habita en nuestro corazón. Capítulo 13. El arte de escuchar sin perderse a uno mismo. Uno de los desafíos más grandes en el camino de sanar y aprender a decir no reside en el delicado equilibrio entre escuchar al otro y mantenernos fieles a nuestra propia verdad. Vivimos en una sociedad que valora la empatía, la comprensión y la capacidad de conexión, y esas son cualidades maravillosas y necesarias. Sin embargo, cuando escuchamos sin establecer límites claros, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos en las necesidades, opiniones y emociones ajenas.
Este capítulo invita a una profunda reflexión sobre cómo podemos cultivar la habilidad de escuchar verdaderamente, sin dejar que esa escucha se convierta en una renuncia a nuestro propio espacio y bienestar. Escuchar es, en su esencia, un acto de apertura y vulnerabilidad. Requiere que nos abramos a la experiencia del otro, que nos permitamos comprender su punto de vista y sus sentimientos, incluso cuando son diferentes o contrarios a los nuestros. Pero esta apertura no debe confundirse con la entrega absoluta o la complacencia. Escuchar con autenticidad implica también una escucha interna, una atención constante a nuestra voz interior, a ese diálogo interno que nos recuerda nuestros límites y necesidades. En este capítulo exploraremos cómo muchas personas han aprendido a escuchar desde la obligación o el miedo al conflicto, lo que las lleva a absorber el dolor ajeno sin poder cuidar su propio espacio emocional. Esta dinámica puede generar agotamiento, resentimiento y una desconexión profunda con uno mismo. Reflexionaremos sobre cómo establecer límites saludables en la escucha es un acto de respeto tanto para nosotros como para el otro. No se trata de desconectarnos o de ser insensibles, sino de crear un espacio donde la relación sea equilibrada, donde ambas partes puedan expresarse y ser escuchadas sin perder su integridad. También veremos cómo la práctica de la escucha activa y consciente puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestras relaciones, siempre y cuando vaya acompañada de la capacidad para decir no cuando es necesario. Decir no no es cerrar la puerta a la comunicación, sino establecer un marco de respeto que permita una interacción sana y auténtica. Este capítulo invita a la reflexión sobre cómo podemos cultivar la autoobservación y la conciencia plena durante los intercambios con los demás, aprendiendo a detectar cuándo nuestra energía se agota o cuándo estamos cediendo más de lo que deseamos. Esta habilidad nos permite actuar desde la autenticidad, honrando tanto nuestras necesidades como las del otro. Finalmente, este capítulo nos desafía a practicar el arte de escuchar sin perderse, a fortalecer la conexión con nuestra voz interior y entender que decir no es parte fundamental de cualquier diálogo verdadero. Porque sanar es aprender a estar presentes para los demás sin descuidar nuestra propia esencia. Es crear vínculos donde la escucha sea un puente de respeto y no un camino hacia la invisibilización de uno mismo. El arte de escuchar sin perderse es en última instancia un acto de amor, valentía y sabiduría que nos permite vivir con mayor plenitud y autenticidad. Capítulo 14. El miedo al conflicto. Entenderlo para superarlo. El miedo al conflicto es una de las barreras más poderosas y silenciosas que nos impiden decir no y poner límites saludables. A lo largo de nuestras vidas hemos aprendido a evitar la confrontación porque, en nuestra experiencia, los conflictos suelen estar asociados con tensiones, rupturas y malestar emocional. Sin embargo, esta evitación puede volverse una prisión invisible que nos mantiene atrapados en la complacencia, la insatisfacción y el sacrificio de nuestras propias necesidades. En este capítulo profundizaremos en la naturaleza del miedo al conflicto, sus raíces psicológicas y emocionales y cómo podemos transformarlo para convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento y autenticidad. El miedo al conflicto no surge de la nada. Muchas veces está enraizado en experiencias tempranas donde la expresión de desacuerdo fue castigada, minimizada o ignorada, generando en nosotros una asociación negativa con cualquier tipo de confrontación. Además, la cultura y las normas sociales a menudo promueven la armonía superficial a costa de la verdad, haciendo que el miedo a desentonar sea aún más fuerte. Reflexionaremos sobre cómo este miedo puede manifestarse de diversas formas, desde la evitación directa, pasando por la complacencia exagerada, hasta la agresividad pasiva. Todas ellas son estrategias para lidiar con la ansiedad que produce el conflicto, pero ninguna permite establecer límites claros ni mantener relaciones auténticas y respetuosas. Este capítulo invita a reconocer que el conflicto no es, en sí mismo, algo negativo o dañino. Por el contrario, cuando se aborda con respeto, comunicación abierta y empatía, el conflicto puede ser un catalizador para la transformación personal y la profundización de los vínculos.
El desafío está en cambiar nuestra percepción del conflicto, dejando de verlo como una amenaza para entenderlo como una oportunidad para expresar nuestra verdad y escuchar la del otro. También exploraremos cómo el miedo al conflicto está relacionado con la autoestima y la autoaceptación. Cuando nos sentimos seguros y valiosos, el miedo disminuye y la capacidad para enfrentar diferencias aumenta. Por eso, sanar este miedo es también un proceso de fortalecimiento interno, donde aprendemos a confiar en nuestra voz y en nuestra capacidad para manejar las emociones que surgen en las confrontaciones. En este capítulo reflexionaremos sobre estrategias prácticas para superar el miedo al conflicto, como el desarrollo de habilidades comunicativas asertivas, la práctica de la regulación emocional y la construcción de un diálogo interno compasivo que nos permita enfrentar el conflicto sin miedo ni culpa. Finalmente, este capítulo nos invita a abrazar el conflicto como parte natural de la vida y de las relaciones humanas, entendiendo que decir no implica muchas veces estar dispuestos a enfrentar ese miedo y a crecer a partir de él. Sanar es aprender a mirar al conflicto a los ojos, a aceptarlo como un maestro y a usarlo para construir una vida más auténtica, libre y plena. Capítulo 15. Cultivar la empatía sin perder los límites propios. La empatía es una cualidad humana profundamente valiosa, un puente que nos conecta con las emociones y experiencias de los demás, permitiéndonos comprender y acompañar desde un lugar de compasión y respeto. Sin embargo, en el proceso de sanar y aprender a decir no, la empatía puede convertirse en un terreno delicado, pues el riesgo de perder nuestros propios límites es real cuando nos sumergimos demasiado en las emociones ajenas sin mantenernos firmes en nuestras propias necesidades. En este capítulo exploraremos la complejidad de cultivar una empatía auténtica que no nos haga vulnerables a la sobrecarga emocional ni a la pérdida de nuestro poder personal. La empatía verdadera comienza con una escucha profunda y una apertura sincera hacia el otro, reconociendo su humanidad y sus sentimientos sin juicio. Pero esta apertura debe ir acompañada de una conciencia clara de nuestro propio espacio interior, de la responsabilidad de cuidar de nuestro bienestar emocional. Muchas veces, las personas que tienen una alta capacidad empática caen en la trampa de la sobreidentificación, donde las emociones y problemas ajenos terminan absorbiendo su energía y diluyendo sus propios límites. Este fenómeno puede llevar al agotamiento, la confusión y una sensación de pérdida de sí mismas. Reflexionaremos sobre cómo la empatía no significa asumir las cargas del otro, ni perder el equilibrio en nuestras relaciones. Ser empáticos implica, antes que nada, ser conscientes de nuestras propias emociones y límites para poder ofrecer un acompañamiento sano y sostenible. En este capítulo también abordaremos la importancia del autoconocimiento y la autoobservación como herramientas para fortalecer la empatía responsable. Conocer nuestros límites emocionales, identificar cuándo estamos cediendo demasiado y aprender a decir no con amor y firmeza son habilidades esenciales para mantener una empatía que nutre y no que desgasta. Además, exploraremos cómo la práctica de la empatía consciente puede transformar nuestras relaciones, creando vínculos donde el respeto mutuo y la autenticidad son la base. Decir no desde la empatía es un acto de amor, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, pues establece un marco claro donde todos pueden expresarse y ser respetados. Finalmente, este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la apertura emocional con la firmeza de los límites propios. Sanar es aprender a cultivar la empatía sin perder la conexión con nuestra voz interior y con nuestro bienestar, porque solo desde un lugar de equilibrio y autocuidado podemos ofrecer nuestra presencia más genuina y construir relaciones verdaderamente sanas y enriquecedoras. Capítulo 16. Integrar el no hacia una vida auténtica y plena. Llegar al punto de integrar el no en nuestra vida cotidiana representa un cambio fundamental que va más allá de una simple palabra o una respuesta puntual. Es un proceso profundo de transformación interior que involucra nuestra identidad, nuestras relaciones y la manera en que nos conectamos con el mundo.
Integrar el no es permitir que esta palabra se convierta en un símbolo de respeto, libertad y autenticidad, un acto de amor propio que nos libera de las cadenas invisibles que nos atan a la complacencia, al miedo y a la autoanulación. En este capítulo final exploraremos cómo ese proceso de integración es, en realidad, la culminación de un viaje de sanación que abarca todos los aspectos de nuestro ser, emocional, mental, espiritual y relacional. Para comenzar, es importante reconocer que el no es mucho más que una negación. Es una afirmación de nuestra verdad más profunda. Decir no implica reconocer y honrar nuestros límites, nuestras necesidades y nuestros valores. Cuando aprendemos a hacerlo con respeto y conciencia, el no se convierte en un acto de poder personal, y no en una barrera rígida que separa o distancia. Integrar el no es aceptar que tenemos el derecho inalienable de decidir por nosotros mismos, sin depender de la aprobación externa ni de los mandatos sociales que muchas veces nos condicionan a decir sí por miedo, culpa o inseguridad. Este acto de integración nos invita a mirar hacia adentro, hacia la relación que mantenemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos? ¿Nos respetamos y cuidamos con la misma ternura con la que podríamos cuidar a un ser querido? La autoaceptación, la compasión y la confianza en nuestra voz interna son la base indispensable para que el no pueda manifestarse con claridad y firmeza. Sin estos pilares, el no puede ser percibido como agresión o rechazo, tanto para nosotros como para los demás, y perder su sentido liberador. Pero cuando surge de un lugar de amor propio, el no se transforma en una expresión sincera y profunda que abre espacio para relaciones más auténticas y saludables. A lo largo de este libro, hemos explorado diversos obstáculos que impiden esta integración: el miedo al conflicto, la culpa, la necesidad de aprobación, la falta de límites claros, la dificultad para afrontar el rechazo y la ausencia de autoaceptación. Todos estos elementos están profundamente entrelazados y afectan nuestra capacidad para decir no sin sentirnos culpables o inseguros. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos reconciliarnos con estas emociones y creencias limitantes para convertirlas en aliados en lugar de enemigos. Sanar no significa eliminar el miedo o la culpa por completo, sino aprender a caminar con ellos, a escucharlos y a responder desde un lugar de conciencia. La integración del no también implica un cambio en nuestra percepción del mundo y de las relaciones humanas. En muchas culturas y contextos, decir no puede ser visto como algo negativo, una falta de cooperación o una señal de egoísmo. Sin embargo, esta perspectiva nos limita y nos aleja de la posibilidad de vivir en armonía verdadera, donde la libertad y el respeto mutuo son los fundamentos. Este capítulo nos invita a desmantelar esos mitos y a construir una nueva narrativa en la que el no es una herramienta esencial para el bienestar propio y colectivo, un acto que genera equilibrio y profundiza la conexión genuina. Además, integrar el no es también abrazar la responsabilidad que viene con la libertad. Decidir decir no implica hacerse cargo de las consecuencias de esa elección, sin culpar a los demás ni a uno mismo. Es un llamado a la madurez emocional, a la capacidad de sostener la incertidumbre y el posible malestar que puede surgir en los demás, confiando en la honestidad y el respeto son más valiosos que la complacencia superficial. En este sentido, el no se convierte en un acto de coraje y vulnerabilidad, porque implica estar dispuestos a mostrarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y límites. En la práctica, integrar el no requiere desarrollar una serie de habilidades y hábitos que nutran esta nueva forma de estar en el mundo. La escucha activa, la comunicación asertiva, la regulación emocional, el autocuidado y la reflexión constante son herramientas esenciales para sostener este cambio. Este capítulo propone ejercicios y prácticas para fortalecer estas capacidades, recordándonos que la transformación es un camino que se construye día a día con paciencia y amor hacia uno mismo. Finalmente, integrar el no es abrirnos a una vida auténtica y plena, donde cada decisión refleja nuestra esencia y nuestros valores más profundos.
Es liberarnos del peso de la complacencia y la resignación y abrazar la libertad de ser quienes realmente somos. Sanar es aprender a decir no sin miedo, sin culpa, con amor y respeto, y desde ahí construir un mundo interno y externo que refleje nuestra verdad y nuestro deseo de vivir en paz y armonía. Este capítulo cierra este libro no como un punto final, sino una puerta abierta hacia la aventura continua de vivir con autenticidad, coraje y amor propio, recordándonos que el no es un límite impuesto, sino un puente hacia la libertad y la plenitud. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.